Seguramente hayas escuchado alguna vez o has conocido el caso de que alguien ha dicho eso de que o todos los artistas o todos los actores, todas las estrellas de Hollywood son izquierdistas, son de la izquierda de la política. Bien, el otro día vi un vídeo que me pareció bastante interesante, un fragmento de una clase del profesor Jesús Huerta de Soto, en el que explicaba un poco las razones por las que pues un autor creía que los intelectuales, los llamados intelectuales, solían pertenecer a la izquierda. Bien, el fundamento de este vídeo, evidentemente, pues es estereotipado. No podemos afirmar que absolutamente todos los intelectuales son de izquierdas o son de derechas, porque eso sería una colectivización absoluta. Bien, como en cualquier caso, siempre va a haber excepciones. Es decir, siempre en este caso la afirmación que sería que todos los intelectuales son de izquierdas no es cierta, porque también los hay de derechas o que no se encuadren directamente en el marco izquierdista. Pero bien es cierto que se me ocurrió como una idea para realizar un vídeo o un ensayo de esta forma, para pensar en por qué se suele decir y en por qué ciertamente se tiene esa creencia popular de que los artistas suelen acudir más bien a la izquierda del eje político. Bien, como se puede deducir ya mismo, esto va a ser un análisis pues totalmente subjetivo, va a ser una reflexión personal y por supuesto pues podrá ser sujeta a crítica, como debe ser y como creo que se debería hacer con todo, creo que es lícito. Ahora bien, ¿por qué se tiene esta concepción? Se suele, o ellos mismos, y como con intelectuales, primero vayamos a definir qué se supone que son. Bien, los intelectuales pues serían, se tiene como arquetipo de intelectual a aquel que es pues más erudito o más docto, más leído en los asuntos que tengan que ver con la política, en este caso como estamos hablando de la izquierda y de la derecha, que a mi percepción es una simplificación muy maniquea de lo que es la política, pero bueno, son los términos que para la simplificación total de lo que es la política se utilizan, la izquierda y la derecha, así que usaremos esos términos, ¿no? Pues bien, se tiene como estos intelectuales son aquellas personas que hoy en día pues aplica un gran rango de posibilidades en cuanto a la profesión, ¿verdad? Pues tenemos desde escritores hasta hoy en día, en la época que nos ha tocado vivir, pues podríamos incluso, algunos incluso lo llaman a periodistas y a influencers o a creadores de contenido en línea, ¿no? Hay ahora mismo, pues, podríamos englobar en este grupo haciendo, em, escogiendo nombres personales, pues, en el caso, los casos que pondré yo, ¿no? Que son de mi país en concreto, es lo que yo conozco en España, pues podríamos tener figuras como, por ejemplo, el periodista Ignacio Escolar o tertulianos de la Sexta de televisión, ¿no? O periodistas como Antonio Escolar, por ejemplo, figuras también como Alan Barroso como creador de contenido, etcétera, ¿no? Y quieren siempre hacen de notar, la izquierda por lo menos siempre intenta hacer notar que ellos siempre han estado del lado científico de la historia, siempre usan a la ciencia como excusa de que ellos son el baluarte del intelecto, ¿verdad? Siempre han intentado, y esto es algo a lo que remiten mucho, y es de nuevo hacer de la política una cosa maniquea, ¿no? Muchos de ellos usan la ciencia como argumento de autoridad, como si ellos por utilizar conceptos como simplemente por el nombre, ¿no? Como el cambio climático o la violencia de género, ellos mismos apropiándose de cierta forma, como si ellos tuviesen el monopolio de la decisión sobre cómo se tratan
esos conceptos en el público o como se le llama ahora el relato, ¿no? Que es cómo se tratan estos conceptos desde un punto de vista u otro, tratan de hacer ver que ellos, claro, como ellos son los sabios, ¿verdad? Ellos son los sofistas, tienen ese conocimiento particular y privado, pues el bando contrario debe ser pues eso mismo, lo contrario, ¿no? Como podemos ver en muchísimas intervenciones políticas llamando negacionistas, es una palabra, un adjetivo en tono de desprestigio que suelen utilizar para con sus adversarios, ¿no? Todo esto pues remite al descrédito. Todo esto se basa en el descrédito y si bien es cierto que muchas figuras populares, digamos, son de izquierdas, ¿no? Como tenemos, veamos por ejemplo las recientes elecciones estadounidenses, Donald Trump contra Kamala Harris, muchos actores de Hollywood, muchos cantantes, la más famosa, supongo que todos la reconocerán, que es Taylor Swift, apoyó por ejemplo a la candidata demócrata. Así que esto puede concebir, evidentemente, parece que no se tiene en cuenta cuando se dice esto, pues que también hay muchos, también a su vez hay muchísimas figuras reconocidas que no comulgan con las ideas izquierdistas, y como por ejemplo he dicho yo antes a Huerta de Soto, y que ese ni siquiera es derechista, ¿verdad? Es un profesor universitario que se autodenomina anarcocapitalista. O por ejemplo se me ocurre ahora el historiador de Pío Moa, que también es muy polémico, o en figuras políticas, pues Iván Espinosa de los Monteros. También hay muchas figuras que sí que también tienen pues ese rango académico, digamos, sí que está metido en el mundo, pues sea de economía, de filosofía, de literatura, ¿no? Jesús G. Maestro, ¿no? Tampoco comulga exactamente con las ideas izquierdistas, ejemplos que se me vienen ahora a la mente. Y es precisamente, pero también es tratar el por qué, es buscarle el por qué se dice esto así bien. Yo creo que se tiene esta concepción, ¿no? de los intelectuales izquierdistas, porque muchos de ellos, y sin querer, cada uno pues, puede tener la ideología que quiera, y también esto ocurre tanto en ambos bandos de la ideología, ¿no? La izquierda o la derecha, como en la religión, que es el fanatismo. Y en el fanatismo se da cuando unas ideas se llevan por encima de la realidad. Y creo que es al siguiente punto al que vamos, que es por qué estos mismos intelectuales pueden causar rechazo en la sociedad, en la sociedad común. Y esto lo hemos podido ver en ocasiones recientes, pues por ejemplo con las elecciones, en varias elecciones europeas, como en las de Alemania o en las de Francia o por ejemplo, más recientemente en las estadounidenses, en la que parece que los lados más izquierdistas, progresistas, ¿no? Acuñemos el término izquierdista para, para englobar todo eso en general, pues ha ido decayendo y las derechas y las, a mi juicio mal llamadas, pero llamadas extremas derechas, pues han ido teniendo más ese auge. Y por ejemplo, como quizás algunos de vosotros sabréis, en la red social, hablando de este tema, en la red social de Twitter o X, pues hace no mucho hubo la llamada fuga de izquierdistas que se fueron a Blue Sky. Bien, esto es básicamente pues que muchos periodistas, muchos escritores de Seala se marcharon de la red social argumentando que se había convertido en una plataforma política de la cual tenía una supremacía pues la derecha, porque había sido adquirida por Elon Musk, y Elon Musk en su cuenta personal hizo mucha campaña a favor de Donald Trump, ¿no?
Y esto, a lo que voy con esto, es básicamente que parece ser que la izquierda en este sentido, quizás sí, incluso a nivel global, sincronizado, podríamos decir, ha ido teniendo una desmejora, ¿no? Se ha ido quedando exhausta y muchos de esos, si vais a los comentarios, a los escritos y a las opiniones de esas personas, ellos mismos reconocen, ahora se me vienen, por ejemplo, las declaraciones a la mente de Àngels Barceló, que es una periodista española, cuando se fue de Twitter. Pondré a continuación el fragmento, a ver si lo encuentro, donde básicamente pues dice que se marcha porque no está cansada y no quiere dar más la batalla cultural, se entiende, ¿no? El hecho de exponer las ideas para que triunfe un lado u otro. Y retomando el tema de antes, el caso es que muchos de ellos, muchos de estos, no entienden el por qué se ha producido digamos, este cambio de aires. Eh, y yo creo, sinceramente, que tienen que entender que lo que sufren muchos de ellos, yo como personalmente, como opinión personal, creo que sufren de un idealismo demasiado irrealista. Y digo irrealista porque muchos de estos suelen abrazar ideologías que quizás pecan demasiado de un supuesto, una idea que resulta francamente inalcanzable, ¿verdad? Ellos sí que es cierto que ellos siempre postulan, siempre en su síntesis, siempre quieren hacer ver, siempre quieren hacer pensar que son los buenos. Bien, esto es un sesgo. Todos nosotros en todas las ideologías, pues ocurre esto. Ocurre que nosotros mismos, no sea incluso no ideología, sino nuestros sistemas de creencias, pues están sesgados. Nosotros creemos que nosotros mismos estamos actuando de forma concorde a la realidad y concorde a lo que es correcto, ¿no? Poca gente conozco yo que digan ellos mismos que actúan de forma incorrecta deliberadamente. Pero bueno, el caso es que la izquierda ha venido siendo quizás una ideología. Gustavo Bueno, un filósofo español fallecido en el 2016, tenía un término que a mí creo que es muy acertado para con la izquierda del siglo XX, XXI, finales del siglo XX y XXI, que es la izquierda indefinida. Se le llama indefinida porque parece querer abarcar siempre la frase cómica que se suele decir, ¿no? Que siempre están a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Bien, esta frase pues se hizo más que nada porque las izquierdas, en los casos de aquí de España, pues son los correspondientes partidos, ¿no? PSOE, Sumar, Podemos, etcétera, los más representativos de esto. Es básicamente que su ideología parecen haber formado pues un paraguas de todos los conceptos que les interesen para poder literalmente pues hacerse los buenos, ¿no? Ellos tienen el idealismo de que ellos tienen que ser los buenos y tienen que defender a todo el mundo, a toda la gente que bajo ellos, bajo su visión, estén pues oprimidos o que sufran muchas veces, que creo que es una de las causas de por qué pueden causar rechazo, y es que resultan hipócritas. Y me explico. Estas ideologías pueden alzar el grito en el cielo eh, para la protección, por ejemplo, lo más sonado que siempre se da es que quieren defender a las minorías. Por ejemplo, pues sean raciales, sean por su orientación sexual, sea por este tipo de condiciones que suelen darle un estatus de minoría, porque no es lo corriente quizás en los espacios en los que se da. Sobre todo estamos hablando, bueno, a todo esto estamos hablando evidentemente de la izquierda occidental. Y en los países pues europeos, en los países en Estados Unidos,
hay una mayoría que es la mayoría en sí misma, la mayoría son hombres y mujeres de etnia blanca, ¿no? Caucásicos, digamos, para entendernos. Y entonces la izquierda lo que siempre ha querido, y de religión cristiana, también en la mayoría, no todos, evidentemente. Pero lo que quiere hacer la izquierda, lo que busca siempre es, parece ser justiciera, ¿no? O justicia, y bueno, es el término que utilizan muchas de ellas, ¿no? Lo que denominan justicia social. Bien, en muchas ocasiones los abanderados de estas ideologías, lo que ocurre es que se enfocan tanto en los ideales de forma simplista de sus ideologías que no parecen tener en cuenta a la gente común y normal, que se supone que es también a la que deberían defender, ¿no? Me explico. Me explico. El caso es que, por ejemplo, por ejemplo, con el tema de la mujer, veamos por el primer ejemplo, el tema de la mujer, que ellos se autodenominan feministas, ¿no? Siempre se suelen denominar feministas porque quieren defender pues, la mujer, porque pues genéticamente, de forma biológica, pues la mujer es más débil, que eso también es como por lo que históricamente la mujer ha tenido el rol que ha tenido hasta un par de cientos de años, ¿no? De considerarse como el sexo débil. El caso es que su ideal es proteger a la mujer. Bien, y ahora voy a hablar en el caso concreto de España, ya que es el país en el que yo me he desarrollado y tengo un poco más de conocimiento, ¿no? En cómo se desarrolla la izquierda, que es un concepto global, cómo se desarrolla esa izquierda, pero en el ámbito local, que sería en mi país. Por ejemplo, en el tema de la mujer, ellos siempre abogan por la defensa de la mujer y sin embargo, estos últimos años, bueno, este año es 2024, estos años recientes, la violencia sexual, las agresiones sexuales se han ido incrementando, a pesar de tener en el poder pues a políticos izquierdistas. Su idea es la de proteger a la Bien, la idea es la de proteger a la mujer. Esa es la idea. La manifestación concreta de ello, que es por lo que yo creo que causan rechazo, es que no se realiza, no se consigue. Y en esto se pueden ver en muchos otros temas, como por ejemplo el nacionalismo. Que la izquierda siempre critica el nacionalismo porque es una forma de supremacía, porque es una forma irracional, ¿no? de supremacía, de creerte mejor que el resto, ¿no? Que tu nación se debería anteponer tu nación a la del resto. Y a su vez, por ejemplo, en este caso el partido hegemónico de la izquierda, el más votado, que es el PSOE, pues no tuvo reparos en pactar con partidos abiertamente nacionalistas, pero regionales, no españoles, sino las nacionalidades que se inventen en el ámbito local, por ejemplo, el vasco, la identidad vasca, o la catalana, que son partidos que esa identidad regionalista la quieren anteponer de forma nacionalista a la del país en el que ya están, que es España, ¿verdad? Eh, Como ya hemos ido diciendo, el feminismo era un punto, era un punto, el nacionalismo el siguiente, y con estas, pues todas las causas que dicen defender, pues como el racismo o la homofobia el caso es que incluso al no conseguirlo, porque no lo consiguen, e incluso otro problema que es el colectivizar a toda esa gente, es englobarlos a todos, no forman como comunidades y los dejan, su individualidad la dejan aparcada, ¿no? Incluso cuando pues esos sectores de la población pueden no sentirse igual, por ejemplo, no sé, hay, por ejemplo, homosexuales conservadores o negros que son de derechas, perfectamente, porque son formas de pensar también, pues, perfectamente válidas como cualquier otra. Ese es,
porque creo que esa es la causa principal del rechazo que se le va teniendo, es por la imposición y por ellos izquierdistas que precisamente parecen sufrir esa ceguera ideológica que tanto critican al resto. De cierta forma, sus fundamentos, sus ideas, ahora pondré otro ejemplo, pero sus fundamentos y sus ideas son antepuestas a la lógica de la realidad. Y en esto creo que se ve perfectamente con la inmigración. Vamos a ver, la inmigración ilegal, digamos, ¿no? O la inmigración masiva, especialmente de tercermundista, que es una de las que más preocupan en Occidente recientemente. Los partidos izquierdistas no parecen presentar ningún plan para solucionar lo que se podría convertir en un problema por el excedente de población en países, en economías del primer mundo, que pueden convertirse en ello, ¿no? Ellos, como quieren, desde su perspectiva, quieren darle un enfoque absolutamente humanista, que no me parece mal. Bueno, pues es un enfoque que quieren hacer. La cosa es que le dan un enfoque tan idealista, por ejemplo, en este caso, que es la inmigración, que es el ejemplo que más claro se me ocurre, que es dejarlos pasar a todos, absolutamente todos, incluso regularizarlos, porque sí que es cierto, porque muchos de ellos vendrán a trabajar y vienen para buscarse una vida mejor, pero sin embargo, sobre todo cuando son del tercer mundo, pueden llevar una peligrosidad inherente debido a su lugar de origen, que por supuesto condiciona el cómo se comporta una persona, porque no es lo mismo, francamente, pues no es lo mismo una persona que viene de Países Bajos que una que viene al Senegal. Y no por la raza, y no por la etnia, porque la cosa es la cultura, si se quiere decir así, y la costumbre que se tiene. Hay países, en los países tercermundistas muchas veces se tiene la violencia como normalizada, cuando debe ser algo totalmente excluida en la civilización. Pero bueno, la cosa es que al darles enfoque absolutamente idealista, que pasen, ¿no? Que lleguen los inmigrantes ilegales en hordas, pero que se les dé la ayuda, porque claro, ellos son seres humanos y por supuesto pues ellos lo ven como un drama. La cosa es que no parecen preocuparse o no parecen querer preocuparse por los problemas que ellos pueden acarrear al lugar al lugar que los recibe. No parecen querer darse cuenta de que su visión, de que quizás podrían tener una visión equivocada, ya que a pesar de que son seres humanos, que por supuesto con los derechos humanos pues es una cosa totalmente respetable, sin embargo no parecen querer admitir que efectivamente ellos también, faltaba más, claro, los inmigrantes y los negros y los chinos y las mujeres también cometen crímenes y se les debería reprochar no por su condición, sino por el crimen, no por el pecador, sino por el pecado que realizan. Y es por ello que no, para la población común, para la población mayoritaria, que le pueden preocupar este tipo de problemas, no conectan con ellos, no conectan a un nivel político, digamos, y más cuando hay casos muy polémicos, como no hace mucho, un dirigente de un partido, del partido de lo que podríamos catalogar como a la izquierda del PSOE, ¿no? Uno de los fundadores de Podemos, Íñigo Errejón, hubo un escándalo porque se le denunció por presunto abuso sexual. Claro, eso pues merma evidentemente también enormemente la confianza en los partidos izquierdistas, porque van abanderados, quieren, ya digo, quieren hacer ver que son el baluarte de la moralidad, y sin embargo se le destapan casos así. Pero bueno, quitando eso, que puede ser un caso puntual, evidentemente, no todas las personas de izquierdas son así, obviamente, ¿no? Pero
son factores que van alimentando a la decadencia de la izquierda, ¿verdad? Y como conclusión, volver al punto de por qué ese rechazo y de por qué esa misma decadencia de la que ahora hablaba y de por qué estos intelectuales, ¿no? Porque yo personalmente no considero ni a los influencers, ni a los streamers, ni a los periodistas como que lo pueden ser también, pero en general pues no creo que merezcan ese adjetivo. Eh, el caso es que esas personas no aceptan porque como ellos mismos creen que defienden lo correcto, claro, como todos, eh, lo que ocurre es que llegan a unos niveles de demonización con la derecha que llegan a causar rechazo. Esto es porque a sus rivales políticos constantemente la izquierda siempre suele recurrir a insultos gravísimos, ¿no? Como en este siglo las palabras las más famosas yo creo que se han hecho en este ámbito es las fobias, ¿no? La xenofobia, eh, homofobia, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es creo que es algo más pernicioso para ellos que para cualquier otro. El hecho de mostrarse, sobre todo, yo creo que uno de los puntos más repelentes que muestra esta gente es que son violentos. Son violentos verbalmente, ¿no? Muchos de ellos siempre tienen un lenguaje muy atacante conforme incluso a la cultura, ¿no? Predominante, incluso a la cultura predominante de su país, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Occidente se critica sobre todo al cristianismo cuando no hacen tanto. Yo, por ejemplo, ahora que lo pienso en YouTube, pues las únicas críticas al Islam que he visto son de ex musulmanes. Creo que no he visto ninguna de ningún ateo, ¿no? Que parecen estar acomodados a atacar el cristianismo y la institución de la Iglesia como si todos ellos fueran, que sé, de la Inquisición, ¿no? Que tanto se dice. El caso es que por eso, por la hipocresía que parecen proyectar y por la violencia, ¿no? Al ser tan vehementes y tan vanidosos, ¿no? Estos intelectuales, digamos, se suben a sus torres de marfil y allí desde aislados, ¿no? No parecen sufrir, no parecen querer sufrir las consecuencias de esas mismas ideas que ellos abrazan. Ahora, por ejemplo, en un caso que se me viene ahora a la mente, un actor que participó en la serie española Aquí no hay quien viva, me parece que Daniel Guzmán, si no me equivoco, era un actor que apoyaba públicamente pues a Podemos, que siempre ha sido un partido que aboga por digamos que no acepta, sino no le da un papel antagónico a la ocupación, que es residir en una casa ilegalmente. Y este partido ha criticado muchísimo, por ejemplo, las empresas de desocupación que se dedican a desalojar a gente ilegalmente en casas. Y pues se hizo noticia que este actor recurrió no a las vías legales, sino a vías ilegales para solucionar un problema de ocupación en una vivienda suya, ¿no? Otro caso que se ve así de la hipocresía de esta gente que parece subirse a ya digo, a sus torres de marfil de la moralidad, ¿no? Hace ese chantaje, ¿no? E incluso muchos de ellos dicen que no pueden creerse cómo hay gente que vota al lado contrario, porque claro, la izquierda de verdad está a favor de lo bueno siempre, ¿no? Está a favor del trabajador, está en contra de la explotación, está en contra de las follas, está en contra de la discriminación, ¿no? Sí, claro, desde su punto de vista, pues, si ellos son los buenos, claro, si ellos defienden el bien, ¿cómo pueden haber alguien en contra? Y ese alguien en contra, por ende, es de facto, es alguien malvado. Es por ello, por lo que creo que esta ideología también tiene mucho fanatismo, crea mucho fanatismo. Es una ideología que te hace ver al otro. Bueno,
aunque toda la política, en esto, como ya he dicho, en la derecha, por supuesto que también hay, entre unos extremistas que llaman fascista a todo lo que no les cuadra y los otros pues le pueden llamar comunista o cualquier monserga semejante. En ese sentido el fanatismo siempre está bastante igualado. Y para finalizar, decir como reflexión última que no os toméis las ideologías como fundamentos de vuestra vida. La vida va mucho más allá de tu pensamiento político y de tus ideas eh, económicas y de tus ideas, yo que sé qué. La vida, lo ideal, ¿no? Hablando de tanto idealismo, pues sería que en vez de confrontación, ¿no? Creo que si todos hablásemos con todos tendríamos más cosas en común que en contra, pero bueno, pues así funciona el ser humano, ¿no? Que necesita, de cierta forma, pues necesita violencia periódicamente y necesita satisfacer ese sadismo de confrontación. Es una pena, pero bueno, es la condición humana, no hay más, no hay que buscarle las cinco patas al gato. Para finalizar, ya digo, el caso es que se puede defender tus ideas, se pueden criticar otras, se puede hablar de cualquier tema, pero siempre creo que debería hacerse sin que te afecte personalmente. Hombre, si te afectan elementos personales como tu familia, sí, me refiero a elementos ideológicos, ¿no? No, ya sería absurdo, es absurdo. Imagínate que uno insulta a Stalin y tú te enfadas como si fuese Stalin tu abuelo o algo así. El caso es que no os toméis demasiado en serio Internet, no os toméis demasiado en serio la gente que critica, porque en Internet al haber anonimato hay mucho barbarismo y gente que yo he llegado a leer burradas de tallas bíblicas, ¿no? De gente por un lado y por otro, vamos, yo qué sé, de querer quemar cosas y de matar gente. En fin, simplemente eso. Sed felices, tened una filosofía de vida y vivid todo lo bien que podáis dentro de no dañar a los demás y evitar y defenderos de que nos hagan daño. Simplemente.